Jóvenes, muy buenas tardes. Estamos con Hola, dije buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, hola. Hola, ¿Escucha? Hola, dije, ¿cómo ¿me están? escucha? ¿Bien? Hola, Hola, dije, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, ingeniero. ¿cómo están, chicos? Pues muy bien. Sí, todo Ya, bien, Inge. vamos. Qué bien, me alegro mucho. Vamos a empezar rápido por el tema del tiempo, ¿ya? Estoy con una pequeña pizarra, pues es que no puedo estar delante de la cámara, no hay espacio. Pero vamos a indicar brevemente y de la forma más rápida que el examen ya está colgado en el sistema. Ustedes ya se han debido fijar, ya deben conocer seguramente las preguntas, ya saben que tienen toda una semana para poder responder, ¿no? La tarea también tienen que entregar. La tarea tiene 20 puntos de nota, el examen 20. Si entregan ambos, tienen 5 puntos más por asistencia. En total es sobre 35 puntos. Bien, lamentablemente el primer tema que era introducción a la edafología, eso lo hemos visto nosotros en la clase, estábamos hablando acerca de la importancia de lo que es el recurso suelo, ¿ve? El segundo tema también que representa ser génesis del suelo, también hemos logrado terminar con nuestras fotocopias que les proporcionaba de ciertos esquemas. Esos dos temas teóricos, la introducción y génesis del suelo, son temas que también son parte del examen, que se han debido fijar, ¿no? El tercer tema que estábamos iniciando ya con la teoría, hemos llegado a lo que el tercer tema es propiedades físicas. Habíamos estado hablando acerca de lo que es la textura del suelo, ¿no? Lo que es la composición de la arcilla, el limo y la arena. Hasta ahí creo habíamos más o menos llegado y luego ya ha sucedido esta suspensión que estamos actualmente viviendo. Entonces, ese tema, por ejemplo, de propiedades físicas es muy importante, es uno de los temas fundamentales en su determinación para hacer posteriores clasificaciones de los suelos, para ver la aptitud que estos tienen, ¿no? Esta parte, lo que he tratado de hacer es la teoría, les he mandado en PDFs, he escaneado yo un texto que tengo, les he mandado la teoría. Les he explicado que algunos contenidos sería bueno que solamente sea de lectura, pero esto era de propiedades químicas, ¿ya? Entonces, sí, hola, hola. Hola. Les decía lo siguiente, muchachos. El contenido de la teoría lo tienen ustedes en esos archivos PDF que están en la plataforma. De ahí tienen que estudiar, también pueden entrar a páginas del internet para poder revisar todo este fundamento de la teoría acerca de la importancia del suelo, la génesis del suelo, que eso hemos visto en la clase presencial, y también lo que representa las propiedades físicas del suelo. Eso tienen que revisar en esos documentos que están en la plataforma o en cualquier trabajo que puedan encontrar a través del internet, ¿ya? Lo que me preocupaba un poco a mí es la parte de los ejercicios que no hemos podido ver por esta situación que ya todos sabemos que nos encontramos, ¿no? Esa parte de ejercicios es muy importante porque esto nos refleja, digamos, todo lo que representa esa teoría que ustedes ya han debido leer, todo ese aspecto de importancia que tiene las propiedades físicas del suelo. Recordaremos rápidamente las propiedades físicas, que podríamos dividir en dos, propiedades fundamentales y propiedades derivadas, ¿no? Las propiedades fundamentales básicamente la textura, la estructura, el color, la temperatura, la consistencia del suelo y otros más, la porosidad y demás. En las propiedades derivadas están, por ejemplo, la aireación, ¿no? Lo que es el contenido de agua en el suelo,
también tiene que ver con la presencia de materia orgánica en el suelo y otros aspectos. Hola, hola, ¿están? ¿Están? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ya. Bien, entonces vamos a hacer otra cosita. 4 ejercicios les he enviado también a la plataforma en documento PDF. Los he resuelto a mano tratando de explicarlo lo más claro que he podido. Son 4 ejercicios que están como documento PDF. Tienen que fijarse en la plataforma. Esos ejercicios voy a resolver enseguida, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es resolver estos 4 ejercicios. Voy a tratar de explicar lo más rápido, lo más claro que podamos. Yo le he llamado ejercicios tipo modelo de la tarea y del examen que ustedes ya tienen que conocer de qué trata, ¿no? Entonces, empecemos a resolver estos ejercicios, por favor, porque el tiempo si no nos va a ganar, ¿ya? El primer ejercicio es estoy poniendo esta hojita, tal vez no se vea bien, pero esta hojita es la que tienen que ustedes imprimir. Es un documento PDF que está en la plataforma. Lo que yo voy a hacer es leer rápidamente el enunciado de este primer ejercicio que vuelvo a reiterar, está colgado en la plataforma, ¿ya? Entonces, el ejercicio dice, calcular la porosidad de un horizonte de textura franca en el que la densidad aparente es de 1.350 kilogramos por metro cúbico y la densidad de partículas es de 2.650 kilogramos por metro cúbico. Voy a anotar esos datos. Se pide hallar la porosidad. Conociendo la densidad aparente, 1.350 kilogramos por metro cúbico. Conociendo la densidad real o de partículas, 2.650 kilogramos por metro cúbico. Ahora, la densidad aparente y real pueden venir en otras unidades. Aquí tenemos en la unidad de kilogramo por metro cúbico. La densidad aparente y real puede estar en gramo por centímetro cúbico o cualquier otra unidad de masa y volumen, ¿ya? Entonces, como nos piden calcular la porosidad, su fórmula representa 1 menos la densidad aparente entre la densidad real o de partículas, y todo esto se expresa por 100. La porosidad se calcula en porcentaje. Ahora, la porosidad hemos indicado en las clases, hemos indicado que el suelo está formado por la parte sólida, que es la parte de las rocas, ¿no? Lo que se ha intemperizado las rocas, desagregándose este material duro de la roca en minerales primarios, minerales secundarios. Esa sería la parte sólida. Pero dejan espacios vacíos. En esos espacios vacíos se acumula el agua, se acumula el aire. Entonces, ese espacio donde se acumula el aire y el agua se le llama porosidad total. Habíamos indicado que si la porosidad, o sea, en términos teóricos, esta porosidad debería ser 50%. O sea, un modelo ideal de un suelo ideal debería ser 50% la porosidad y 50% la parte sólida. En este ejercicio tenemos los dos datos que requerimos, ¿no? Porque estos son valores ya de la fórmula. Entonces, lo que hacemos es reemplazar rápidamente 1 menos 1.350 dividido entre 2.650. Ambos son kilogramos por metro cúbico. Y luego esto lo multiplicamos por 100. Si hacemos esto, dividan 1.350 entre 2.650. Luego 1 menos este valor de la división y ese resultado del paréntesis multiplicamos por 100. Alguien que esté con calculadora, por favor. Alguien que tenga calculadora, ¿cuánto le da este resultado así rápido? 0,49.
¿Cuánto les da? Ya. Van a ver que al hacer esta operación les va a dar 49%. ¿Sí? Este es el resultado. Entonces hemos dicho que en un suelo ideal teórico debería ser 50. 49% prácticamente 50. Voy a proceder a resolver un segundo ejercicio. Carla, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Queremos igual, está aprendido tu micrófono de ti. Por favor, apaga. Sí, apaguen sus micrófonos, muchachos, para que todos podamos escuchar bien. ¿Ya? Bien. Un siguiente ejercicio que está también en la plataforma de esta manera. El enunciado está transcrito en computadora y la solución del ejercicio está desarrollado a mano. ¿Ya? Y yo voy a dar lectura de este ejercicio que dice lo siguiente. Si el porcentaje de sólidos de un suelo es de 64,2%, de una muestra proveniente del altiplano central en la localidad de Toledo, Oruro, se pide calcular la porosidad de ese suelo y su densidad aparente. Entonces, coloco los datos de este ejercicio. Dice, el suelo en la parte de sólidos, en porcentaje, representa ser 64,2%. A partir de ese dato, se pide que hallemos la porosidad del suelo y la densidad de este suelo que está ubicado en el altiplano central concretamente en Oruro. Entonces, para hallar la porosidad y luego la densidad aparente, tenemos que proceder de la siguiente manera. Habíamos indicado en clases el 100% del suelo proviene de la parte sólida. Ya estamos hablando de la arcilla, el limo, la arena, que son los minerales que vienen de la roca madre, más el porcentaje de lo que representa, ¿no?, la porosidad del suelo. La porosidad está formada por poros grandes donde se aloja el agua y poros pequeñitos, no, poros grandes se aloja el aire, perdón, y poros pequeñitos se aloja el aire, el agua. Entonces, los dos van a dar el total, el 100% del suelo. Tenemos este dato, nos han dado este dato, 64,2. 100 es un valor que es parte de esta relación matemática y lo que se está pidiendo es que hallemos la porosidad. Entonces, despejo, ¿no? El porcentaje de sólidos pasa al otro lado de esta ecuación y esto va a quedar así. La porosidad va a ser 100% menos el porcentaje de sólidos. Entonces, la porosidad de su suelo no es nada más que la diferencia de este total 100 menos ese porcentaje de sólidos que es el mismo que el 64,2%. Entonces, si ustedes restan 100 menos 64,2, el resultado les da 35,80. 35,80% es la porosidad de ese suelo. Lo ideal, hemos dicho en un suelo teórico, lo ideal debería ser 50. Entonces aquí hay mucha compactación que tiene el suelo, porque al compactarse, los poros grandes van desapareciendo, se van, llamémosle, pulverizando, ¿no? Porque el suelo se va compactando y va creando poros pequeñitos, y los grandes ya se estrechan, ya van desapareciendo. En eso consiste el inciso A, calcular la porosidad del suelo. Calculemos la densidad aparente del suelo. Reitero, este ejercicio está en la plataforma. Ahí lo van a bajar, lo van a repasar. He tratado de que sean ejercicios
tipo modelo, llamémosle así, para el examen sobre todo. Además, recordarles que les he mandado también en este capítulo de propiedades físicas, en un documento PDF escaneado, todo un listado de ejercicios resueltos de este capítulo llamado propiedades físicas. Están resueltos. Ustedes deberían ya estar repasando esos ejercicios, ¿no? Pero no vamos a ser muy exigentes en este asunto porque es un poco complicado con la situación que estamos atravesando, ¿verdad? Pero siempre es bueno que ustedes, teniendo material, deben repasar, deben estudiar, ¿ya? Hallemos esto. La densidad aparente del suelo. Voy a partir de la fórmula de porosidad. Dijimos es 1 menos densidad aparente dividido entre densidad real y todo esto está expresado en por ciento. De esta relación, lo que se pide como ejercicio es calcular esta densidad aparente. La porosidad acabamos de calcular en este inciso A. Si recordamos, esa porosidad nos dio 35,80%. 100 es una constante de la fórmula, lo mismo que este valor de 1, ¿no? Lo que no tenemos en este momento es esta densidad real, pero podemos manejar un valor. Habitualmente, la densidad real de todos los suelos minerales que vienen de la roca madre en el mundo, su valor fluctúa entre 2,6 a 2,65. ¿No? La densidad real de todos los suelos de minerales en todo el mundo varía entre estos dos valores. Entonces, para el ejercicio, nosotros vamos a agarrar este valor. Vamos a asumir que la densidad real es 2,65. Podríamos también decir que es 2,6 o digamos 2,63, ¿no? Un valor comprendido entre esos dos extremos. Pues ya tendría la densidad real. Tengo la porosidad, es una constante, también el 100. Simplemente hay que despejar la densidad aparente de la fórmula. Entonces hagamos rápidamente ese despeje. Primero el 100 va a pasar a dividir acá, ¿no? La porosidad dividido entre 100 me queda 1 menos densidad aparente sobre densidad real. ¿Qué pasaría con el 1? El 1, como está aquí sumando, va a pasar al otro lado a restar. Entonces, porosidad entre 100 menos 1 va a quedar menos densidad aparente entre densidad real. Como la densidad real está dividiendo, para pasar al otro lado de la ecuación va a pasar a multiplicar. Voy a borrar por favor lo de arriba. Esta densidad real pasa a este lado a multiplicar. Densidad real por porosidad dividido entre 100 y todo esto menos 1, y me queda menos densidad aparente. Si estoy despejando como variable la densidad aparente, este no tiene que tener signo negativo. Esto nos han enseñado en álgebra, por lo tanto, hay que multiplicar por menos 1 para que esto se convierta en positivo. Entonces, esto va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Densidad aparente positivo, y aquí va a ser densidad real, 1 ya se vuelve positivo el menos 1. Entonces, 1 y aquí este signo más se va a convertir en negativo. Porcentaje dividido entre 100. ¿Ya? Y ya hemos despejado la densidad aparente, entonces simplemente reemplazamos los valores. La real, dijimos, estamos asumiendo este valor de 2,65. Hallado en el inciso A era 35,80% dividido
dividido entre 100. Y todo eso va a representar la densidad aparente. Si ustedes dividen 1 menos ese valor, luego lo multiplican por 2,65. Esta densidad aparente que estamos hallando toma el valor de 1,70. Y ese es el resultado, ¿no? La densidad aparente es una propiedad física que nos indica de qué grado de compactación tiene un suelo. Cuando este valor es elevado, indica unos 7 o más de unos 7, indica que el suelo está suelto. O sea, el agua, el aire va a ingresar fácilmente al suelo. Pero si este va bajando a 1,3, 1,2, 1,1, el suelo se está compactando, ¿no? Al compactarse, ya no deja pasar fácilmente el agua que ingresa de la lluvia o del riego. El mismo aire ya difícilmente va ingresando dentro. Entonces, un indicador del grado de compactación del suelo. Bien, voy a resolver un tercer ejercicio. Ya. Este ejercicio también está en la plataforma. De esta forma, el enunciado está transcrito y la solución del ejercicio está hecho a mano. ¿Ya? Voy a leer rápidamente. Dice, medio pie cúbico de suelo de un terreno pesa 45,6 libras. Se seca la estufa y queda reducido a 41,2 libras. La muestra seca la estufa se introduce en agua y desplaza 421 pulgadas cúbicas. Calcular densidad aparente, densidad real, humedad en peso, humedad gravimétrica también se llama, humedad en volumen o humedad volumétrica. Voy a colocar los valores en la pizarra. Medio pie cúbico de suelo representa ser 14.158,42 centímetros cúbicos. Pesa, dice, 41,2 libras, que representa ser 18.704 gramos de peso de suelo seco. 45,2 libras es el peso que se ha sacado del suelo en ese momento y es el peso del suelo húmedo, que equivale a 20.702 gramos de peso de suelo húmedo. Y luego 421 pulgadas cúbicas representa ser 6.899 centímetros cúbicos. ¿Ya? Les explico enseguida qué es este valor. Bien, con estos datos se está pidiendo que hallemos la densidad aparente, como inciso A. Esta densidad aparente es el peso de suelo seco dividido entre el volumen total del suelo. El peso del suelo seco ya tenemos, ¿no? El peso del suelo seco es 41,2 libras, expresado en gramos representa ser 18.704 gramos. El volumen total del suelo es esa muestra que se ha sacado en este medio pie cúbico, ¿no? Ese es el volumen del suelo que hemos extraído del suelo, 14.158,42 centímetros cúbicos. Si dividen ambos valores, les va a dar 1,32 gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad aparente del suelo. 1,3, hace rato en el ejercicio anterior mostraba la densidad aparente de 1,7. Aquí es 1,3. Entonces estamos hablando que este suelo tiene un grado de compactación mayor, ¿no? Porque su valor de densidad aparente es más bajo. Bien, como inciso B, se pide que hallemos la densidad real, o también llamado densidad de partículas. Esta densidad real no es nada más que el peso de suelo seco
seco entre el volumen de las partículas. ¿Cuál es la diferencia con este otro volumen total? El volumen total es el volumen que corresponde a la parte sólida, al volumen que corresponde donde se aloja el agua y al volumen donde se aloja el aire. A eso llamamos volumen total. En cambio, el volumen de las partículas sería solamente el volumen de la parte sólida, sin considerar la parte de los poros donde se aloja el agua y el aire. Entonces, reemplazo los valores. El peso del suelo seco es el mismo de arriba, 18.704, pero el volumen de partículas ya no puede ser el mismo volumen total del suelo, que era 14.000, ¿no? Porque solamente debe considerar al volumen de la parte sólida. Pues cuando he agarrado esa muestra del suelo, que es el volumen del suelo, lo he secado, coloco en una probeta que tiene agua, acá tiene agua. Entonces, esa muestra de suelo, esta muestra de suelo, esta, coloco aquí, ¿no? Al ingresar acá esa muestrita de suelo, va a desplazar el agua hacia arriba. Esta altura esta altura de desplazamiento del agua representa ser un volumen, el volumen de este cuerpo que ha entrado al agua. Y ese volumen es este. Es el volumen de la parte sólida, ¿no? Entonces, el volumen de las partículas representa ser 6.899 centímetros cúbicos. Si ustedes dividen estos dos datos, la densidad real les va a dar 2,71 gramos por centímetro cúbico. Habitualmente, no es una regla fija, esta densidad real casi representa ser el doble de la densidad aparente. ¿Ya? Bien, el inciso C pide que hallemos la humedad gravimétrica. La humedad del suelo expresada en masa, en peso. Pues para hallar esta humedad gravimétrica, tenemos una ecuación que dice peso de suelo húmedo menos peso de suelo seco, dividido entre peso de suelo seco, y luego todo esto lo expresamos en por ciento. La humedad gravimétrica tiene que expresarse en por ciento. Reitero, se trata de una humedad del suelo expresado pero en peso, en masa. Peso de suelo húmedo tenemos, es este valor, ¿no? De 20.702 gramos. Peso de suelo seco es 18.704 gramos. Lo divido nuevamente entre 18.704 gramos. Y todo esto hay que expresarlo en porcentaje. Al hacer esta operación, les va a dar 10,68%. Entonces, la humedad que tiene este suelo en términos de masa es 10,68%. Hay un inciso más que tenemos que resolver. Que dice lo siguiente. La humedad volumétrica. La humedad volumétrica es la humedad que se expresa en términos de volumen, a diferencia de la que se expresa en términos de masa, peso, en cambio aquí en términos de volumen. Es la misma ecuación de abajo, pero tiene que considerarse lo siguiente: peso de suelo húmedo menos peso de suelo seco, dividido entre peso de suelo seco, que era lo mismo que la fórmula de la humedad gravimétrica, pero aquí hay que multiplicar por lo que se llama la gravedad específica. Y la gravedad específica no es nada más que la densidad aparente de este suelo entre la densidad del agua. Y luego recién lo voy a expresar en por ciento. Entonces, a esto se le llama gravedad específica del suelo, densidad aparente entre la densidad del agua. Si reemplazamos valores, peso de suelo
Húmedo habíamos dicho que es 20.702. Peso de suelo seco 18.704, ¿no? Dividido entre el peso de suelo seco 18.704. Densidad aparente ya habíamos calculado en el inciso A, 1,32. Densidad del agua, desconocido su valor, se asume siempre 1 gramos por centímetro cúbico. Y luego expreso esto en porcentaje multiplicando por 100. Entonces, si hacemos todo este producto, el resultado final, que es nuestra humedad volumétrica en por ciento, nos da el valor de 14,11%. ¿Ya? Esa es la humedad volumétrica. Siempre la humedad volumétrica, su valor tiene que ser mayor a la humedad gravimétrica. Aquí es 14,11. La gravimétrica que hemos calculado en el inciso C era 10,68. Así se darán cuenta de que el ejercicio está bien. Bien. Si alcanzamos, muchachos, voy a terminar de resolver un cuarto ejercicio que dice lo siguiente. También está en la plataforma este ejercicio, ¿ya? Voy a leer rápidamente. Sabiendo que para determinar la densidad aparente de un epipedón de 30 centímetros de espesor se ha utilizado un cilindro de 8 centímetros de diámetro y 4 de altura, que la muestra seca de la estufa pesa 300 gramos, calcular el contenido de materia orgánica de una hectárea de un suelo, si el análisis dio como resultado 2% de materia orgánica. Da, la altura del cilindro, la altura del suelo es 30 centímetros. Este cilindro tiene un diámetro de 8 centímetros y un espesor de 4 centímetros, un alto de 4 centímetros. El peso de suelo seco dice que es 300 gramos. En este suelo se ha determinado la cantidad de materia orgánica, pero en porcentaje. Y en porcentaje es 2%. Lo que quiere saber, este 2%, ¿cuánto representa ser en un hectárea? ¿Qué cantidad representa ser en un hectárea? Pero en términos de tonelada por hectárea, ¿no? Para eso vamos a proceder de la siguiente manera. Como estamos hablando de tonelada por hectárea, tenemos que calcular el peso de la capa arable de una hectárea. ¿Ya? Para eso se necesita la densidad aparente. Tienen que apagar, por favor, su micrófono. Densidad aparente. Necesitamos conocer la profundidad del suelo y por el área que representa una hectárea. En el ejercicio que tienen en el examen no he puesto el área de una hectárea, he puesto un área determinada con un valor por si acaso. La densidad aparente no tenemos, pero podemos calcular. La densidad aparente hemos dicho peso de suelo seco entre el volumen total. El suelo pesa 300 gramos y ha sido pesado el suelo, como es el dato que nos dan. El volumen total, ¿dónde voy a sacar el volumen total? En el cilindro. Adentro del cilindro se encuentra el suelo que hemos tomado en el campo. Tiene una altura de 4 centímetros, tiene un diámetro de 8. Entonces lo que hago es calcular el volumen de un cilindro. Y la fórmula es pi cuartos, diámetro al cuadrado por su altura, ¿no? Volumen del cilindro, 3,14 dividido entre 4, el diámetro es 8 centímetros. 5 minutos más creo tenemos, muchachos, lo voy a acabar escrito. Si hay preguntas, me las hacen por el WhatsApp, ¿ya? Yo les voy a ir respondiendo. Esto es 8 centímetros al cuadrado y el espesor o alto del cilindro es 4 centímetros. Volumen del cilindro, entonces, si resolvemos esto,
nos da 201,06. ¿Ya? Entonces, ya tengo densidad aparente. Voy a tener la densidad aparente porque acabo de calcular lo que es el volumen. Si terminamos antes de despedirnos, cualquier cosa siempre por el WhatsApp. ¿Ya? Las próximas clases de los siguientes temas, una clase por semana vamos a hacer mediante Zoom y la otra la voy a mandar a la plataforma. Bien. Entonces, estoy calculando el peso de la capa arable. Densidad aparente, si divido 300 entre 200,1, aquí me da 1,49. 1,49 gramos por centímetro cúbico. La profundidad del suelo el epipedón, era 30 centímetros por 30 centímetros. El área de una hectárea, 10.000 metros cuadrados. No puedo yo proceder a multiplicar estos valores porque las unidades son diferentes. Entonces, esto, gramos por centímetro cúbico, hay que llevarlo a toneladas por metro cúbico. Esto hay que llevarlo a metro, centímetro a metro. Y esto ya está en metro cuadrado. Si ustedes hacen la conversión, les va a dar el mismo valor, 1,49 toneladas por metro cúbico. Aquí va a ser 0,3 metros y 10.000 metros cuadrados. Entonces, si multiplicamos estos valores, vamos a tener el peso de una hectárea a la profundidad de 30 centímetros. Al multiplicar esto, el resultado me da 4.470 toneladas por hectárea. ¿Ya? Entonces, decimos, el contenido de materia orgánica que se había hallado en la muestra era 2%. Pues planteo unas reglas rápidas de 3, indicando de esta forma. Este porcentaje lo puedo expresar en cualquier unidad de masa. 2 toneladas de materia orgánica presentes en 100, como es porcentaje, en 100 toneladas del suelo. La hectárea que acabamos de calcular es 4.470 toneladas, no, la hectárea, el suelo de esa hectárea tiene ese peso. Ahí, ¿cuánto de materia orgánica habrá? Pues por regla de 3, nos da 89,4 toneladas de materia orgánica que está presente en una hectárea a la profundidad de 30 centímetros. El tiempo creo no nos va a dar para preguntas ahora, pero cualquier duda, por favor, escriben al WhatsApp, yo les voy respondiendo.